Buenas noches con todos. Revisemos el repaso número 41. Pregunta número 1. Mujer de 28 años con PAP NIC 1 se realiza colposcopía, la cual fue satisfactoria y negativa. ¿Cuál es el próximo paso a seguir? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Control de 1 año, legrado endocervical, biopsia, control de 3 meses, control de 6 meses. Respuesta letra A. Control en 6 meses. Ante una disociación citocolposcópica para una lesión intraepitelial de bajo grado, la conducta a seguir es repetir el PAP, repetir la citología a los 6 y a los 12 meses. Por ello la respuesta es la letra A. Control en 6 meses. Pregunta número 2. Mujer gestante de 36 semanas con buenas contracciones, borramiento del 90%, dilatación de 7 centímetros, luego de 3 horas, borramiento del 90%, o sea, igual, y dilatación de 7 centímetros, también lo mismo. Elija el mejor paso a seguir. Cesárea, letra A, cesárea, cesárea. Se puede apreciar que en la pregunta existe una fase activa estacionaria. Fase activa estacionaria, ya que la paciente persiste con la misma dilatación luego de 3 horas, siendo la causa más frecuente una distocia con una desproporción fetopelviana. Distocia con una desproporción fetopelviana, por ello la respuesta correcta, el manejo más recomendado es una cesárea. Pregunta número 3. Paciente varón de 60 años de edad con hipertrofia ventricular izquierda, el examen físico, pulso tardus, frémito carotidio, soplo sistólico de eyección en región paraesternal izquierda. El diagnóstico más probable es una estenosis aórtica. Estenosis aórtica. ¿Qué tenemos importante? La hipertrofia ventricular izquierda, pulso tardus, frémito carotidio, el soplo sistólico de eyección en la región paraesternal izquierda. El diagnóstico más probable es una estenosis aórtica. La estenosis aórtica es la valvulopatía más preguntada y más frecuente. El diagnóstico es clínico y ecocardiográfico. Tiene como tratamiento definitivo quirúrgico. El pronóstico se relaciona con la aparición de síntomas y con el grado de compromiso de la función del ventrículo izquierdo. La etiología principal es congénita. En mayores de 70 años es degenerativa. En pacientes mayores de 70 años, como ven en la flecha amarilla, las causas en orden decreciente son degenerativa, calcificación de la válvula bicúspide y postinflamatoria. Lo más frecuente, degenerativa. Por otra parte, en pacientes menores de 70 años, las causas en orden de frecuencia son una válvula bicúspide calcificada. Válvula bicúspide calcificada. Secundaria una enfermedad reumática, postinflamatoria y degenerativa. Entonces, en mayores de 70 años, la principal causa degenerativa, y en menores de 70 años, la principal causa, válvula bicúspide calcificada. La etiología de la estenosis aórtica. Con respecto a la clínica, tenemos la triada
conocida de disnea, angina y síncope. Disnea, angina y síncope. Triada clásica de la estenosis aórtica. Disnea, angina y síncope. Otros síntomas pueden ser mareos, palpitaciones o síntomas de insuficiencia cardíaca. Al examen físico tenemos con respecto a la auscultación un clic eyectivo seguido de un soplo sistólico eyectivo, soplo sistólico eyectivo, S2 único invertido, S4. Si la válvula está calcificada, lo que ocurre casi siempre, no hay clic y el segundo ruido es débil. La presencia del frémito y el pulso parvo y la evolución del segundo ruido son datos de severidad. En la estenosis aórtica hay hipertrofia ventricular izquierda, importante. Hipertrofia ventricular izquierda. En la estenosis aórtica leve puede encontrarse un clic de eyección en área aórtica principal y un soplo sistólico de eyección leve o moderado. En la estenosis aórtica severa ya tenemos el clásico pulso parvus y tardus. Presión diferencial disminuida, onda predominante en el pulso venoso, R2 apagado y retardado, cuarto ruido, soplo sistólico eyección en área aórtica, áspero, romboidal, de baja frecuencia, que en el área mitral se escucha más como de regurgitación. Soplo diastólico aspirativo que se irradia ambas carótidas. La clínica típica, ya lo mencionamos, angina, síncope, disnea de esfuerzo. La aparición de disnea indica insuficiencia cardíaca izquierda e implica mal pronóstico. La estenosis aórtica tiene alta incidencia de muerte súbita, aunque es muy rara como primer síntoma. Con respecto al diagnóstico, en el electrocardiograma es habitual la presencia de lo que hemos dicho, hipertrofia ventricular izquierda, la que puede estar oculta por la presencia de bloqueo de rama izquierda. En radiografía de tórax puede haber dilatación de la raíz aórtica y discretos signos del crecimiento del ventrículo izquierdo. El ecocardiograma permite apreciar el grado de hipertrofia ventricular. El ecocardiograma permite apreciar el grado de hipertrofia ventricular y la presencia de engrosamiento y calcificación de los velos aórticos. Mediante el uso de Doppler se puede calcular el gradiente valvular a partir de la velocidad de flujo. Estudio hemodinámico y angiográfico en caso de angina. Con respecto al tratamiento médico, cuando aparece insuficiencia cardíaca, el tratamiento es el habitual, salvo el empleo de vasodilatadores, que no tienen utilidad. El tratamiento quirúrgico está indicado en aquellos adultos con estenosis grave y síntomas importantes, incluso con insuficiencia cardíaca izquierda avanzada, y en pacientes con disfunción ventricular izquierda, aunque no tengan síntomas. También en niños y jóvenes con estenosis aórtica importante por su alto riesgo de muerte súbita. En paciente con gran comorbilidad puede proponerse la dilatación con balón, seguida inmediatamente de una implantación percutánea de válvula biológica. Pregunta número 4. ¿Cuál es el tumor más frecuente del corazón? ¿Cuál es el tumor más frecuente del corazón? Respuesta letra E, mixoma. Mixoma. El tumor más frecuente del corazón. Los tumores primarios del corazón son raros, en cambio las metástasis cancerosas al corazón se dan más o menos en el 5% de las personas que mueren de esta enfermedad. Los tumores cardíacos primarios más frecuentes en orden descendente de frecuencia, tanto a nivel global, contando adultos y niños, son los mixomas, en primer lugar, los fibromas, los lipomas, los fibroelastomas papilares, los rhabdomiomas, los angiosarcomas, etc. Los 5 primeros son benignos y en conjunto representan del 80 al 90% de los tumores primarios del corazón. Entonces, acá vean,
En primer lugar, mixomas. Los mixomas son los tumores primarios del corazón más frecuentes. Acá está el respaldo bibliográfico. Los mixomas son los tumores primarios del corazón más frecuentes en los adultos. Se trata de una neoplasia benigna relacionada habitualmente con anomalías clonales de los cromosomas 12 y 17, que se cree que nacen de células mesenquimatosas multipotenciales primitivas. Aunque puede surgir en cualquiera de las 4 cavidades, o casi nunca en las válvulas cardíacas, alrededor del 90% están situados en las aurículas, mixomas auriculares, con una proporción entre el lado izquierdo y el derecho de aproximadamente 4:1. Es más frecuente que los mixomas se encuentren en las aurículas izquierdas. Como están viendo en la imagen de la derecha de su pantalla. Pregunta 5. ¿Cuál es la causa principal de hemorragia posparto? ¿Cuál es la causa principal de hemorragia posparto? Atonía uterina. Atonía uterina. La hemorragia posparto puede ser temprana o tardía. Las causas más frecuentes de hemorragia posparto temprana o inmediata son justamente atonía uterina, laceración del canal del parto, retención de restos placentarios o trastornos de coagulación. Y de la hemorragia posparto tardía, endometritis puerperal y retención de restos placentarios. Pregunta número 6. Paciente mujer de 25 años de edad con relaciones sexuales hace más o menos una semana. Acude por presentar lesiones en vulva, vesículas, palabra clave, con ardor, dolor intenso, que luego evoluciona a úlceras. El diagnóstico más probable es herpes. Herpes tipo 2. La pregunta menciona que se trata de un síndrome de úlcera genital. De todos los tipos de patologías que pueden producir úlcera, solo el herpes virus se manifiesta con vesículas y disuria intensa. Vesículas, herpes tipo 2. Pregunta 7. Paciente femenino de 20 años de edad con flujo vaginal fétido, líquido de color amarillo, verdoso, paredes vaginales eritematosas, edematosas y el cuello con manchas de fresa. Palabra clave, manchas de fresa. El diagnóstico y tratamiento es tricomoniasis, letra D, y el tratamiento es metronidazol bioral y tratamiento a la pareja también. El cuello con manchas en fresa, típico de una tricomoniasis. La tricomoniasis es la única patología tipo infección vaginal que es considerada una infección de transmisión sexual. Por tal motivo, debe recibir tratamiento la pareja. Asimismo, el gol estándar de tratamiento es el metronidazol. Pregunta 8. ¿En qué semana se hace el screening para diabetes mellitus en la madre? La pregunta de obstetricia. ¿En qué semana se hace el screening para diabetes mellitus en la madre? De 24 a 28 semanas. El screening para diabetes gestacional se realiza entre las 24 y las 28 semanas debido a que en ese periodo se encuentra el pico máximo del lactógeno placentario humano, hormona que permite mantener la nutrición del feto aún en periodos de ayuno prolongado, 24 a 28 semanas. Pregunta 9. ¿En qué semanas es más útil el examen de translucencia nucal?
para evaluar riesgo de cromosomopatías? Respuesta letra B, entre la semana 10 y la semana 12. La translucencia nucal se realiza de la semana 11 a 13.6 semanas o a cualquier feto con una LCN de 45 a 84 milímetros. Sin embargo, el mejor periodo para poder realizar dicha evaluación es entre las semanas 11 y semana 12, ya que durante esa edad gestacional el embrión no se encuentra tan plegado, está recto y es más fácil medir la translucencia. Semana 10 a semana 12, letra A. Pregunta 10. ¿En qué semanas es más útil hacer profilaxis con cerclaje para prevención de aborto por incompetencia cervical? ¿En qué semanas es más útil hacer profilaxis con cerclaje para prevención de aborto por incompetencia cervical? Respuesta: la semana 14 y la semana 16. El cerclaje es un procedimiento que consiste en suturar el cuello uterino. Puede ser realizado por vía vaginal o vía abdominal. Sus indicaciones son profilácticas o de emergencia. En caso de un cerclaje profiláctico, se realiza entre la semana 14 y la semana 16. Su indicación principal, lo que mencionamos en el enunciado de la pregunta, incompetencia cervical. En caso de un cerclaje de emergencia, se puede realizar hasta la semana 26. Y para pacientes con trabajo de parto. Entonces, como profilaxis, en caso de incompetencia cervical, semana 14 a semana 16. Pregunta 11. ¿Cuál es el mejor indicador pronóstico de un cáncer de mama? Ganglios linfáticos regionales. Clave A. Los ganglios linfáticos regionales, específicamente los axilares, centinela, son el mejor indicador pronóstico para un cáncer de mama. La mamografía junto con el autoexamen de mama son los test de screening por excelencia. La ecografía se realiza en lesiones palpables con resultado mamográfico VIRAT 0. La resonancia de mama se realiza en aquellas pacientes que no tienen indicación de mamografía, jóvenes con mamas hiperdensas y sospecha de una alta probabilidad de NM de mama en lesiones no palpables. El mejor indicador pronóstico, ganglios linfáticos regionales. Pregunta 12. Una recién nacida presenta grave distrés respiratorio inmediatamente después de su nacimiento. Distrés respiratorio. El embarazo fue controlado y aparentemente no existieron complicaciones. Decide usted ingresarla y hacerle una radiografía de tórax, en la que se observan imágenes aéreas circulares que ocupan el hemitórax izquierdo. Imágenes aéreas circulares que ocupan el hemitórax izquierdo. Ante estos hallazgos, el diagnóstico más probable es una hernia diafragmática. Hernia diafragmática. En esta pregunta nos hacen referencia a un cuadro respiratorio de inicio inmediatamente después del parto. Entre los diagnósticos más probables estaría el síndrome de membrana hialina, síndrome de aspiración meconial. En cada uno de estos casos darían un dato en el enunciado que nos oriente hacia el diagnóstico. Sin embargo, no dicen que la niña sea prematura, ni que haya habido sufrimiento durante el parto, ni que el parto haya sido excesivamente rápido por cesárea. Tampoco la radiografía orienta hacia ninguno de estos cuadros. Así, teniendo en cuenta la radiología y la clínica, debemos descartar la agenesia bronquial segmentaria, en la que veríamos ausencia de tejido pulmonar, en el pulmón afecto, pero no las lesiones descritas. La malformación adenomatoidea y el pulmón poliquístico son cuadros raros, aunque radiológicamente pueden parecerse a lo descrito, no solo en el diagnóstico más probable. En este caso,
La recién nacida presenta una hernia diafragmática, lo más probable. Hernia diafragmática, probablemente hernia de Bogdalek, que es mucho más frecuente en el lado izquierdo y que debido a la entrada de asas intestinales en el tórax se acompaña de hipoplasia pulmonar del lado afectado, que induce distrés respiratorio importante de los primeros momentos del nacimiento. La imagen radiológica descrita es la típica y lo que se observa es gas intestinal dentro del tórax. Pregunta 13. ¿Cuál de las siguientes patologías está relacionada con la falta de producción normal de líquido amniótico? Hipoplasia pulmonar. Respuesta. Hipoplasia pulmonar. Recordemos que el feto participa en la formación de su propio líquido amniótico, de manera que parte del líquido fabricado es deglutido y orinado. Existen una serie de situaciones que hacen que se produzcan oligoamnios. Un SIR, una transfusión gemelo-gemelo, problemas del aparato urinario, pérdidas por rotura de la bolsa. Como consecuencia del déficit de líquido amniótico, se puede producir en el recién nacido un síndrome de abdomen en ciruela, una pseudoobstrucción o hipoplasia pulmonar. Hipoplasia pulmonar. Pregunta 14. Nace un prematuro de 27 semanas de edad gestacional y 950 gramos de peso. Como consecuencia de su inmadurez, sufre un cuadro de distrés respiratorio desde el momento de nacimiento y es ingresado en la unidad de cuidados intensivos neonatales de su hospital, donde es estabilizado. A las 36 horas de su ingreso presenta una hipotensión acompañada de bradicardia, cianosis y aumento de la tensión fontanelar. ¿Cuál sería la exploración diagnóstica y elección? Respuesta: un estudio cerebral mediante ecografía transfontanelar. Lo primero que en cualquier caso clínico con el que se encuentre es hacer el diagnóstico. En este caso el factor de riesgo más importante de este niño es ser prematuro, por lo que se debe pensar en aquellas patologías que son más frecuentes en este tipo de niños. En segundo lugar, hay que fijarte que nos hablan de dos tipos de cuadros clínicos diferentes, un cuadro respiratorio y el segundo sistémico con compromiso neurológico. La parte respiratoria parece estabilizada, aunque en el fondo es la causa de todos los males de este paciente, ya que todos sus órganos se ven sometidos a una hipoxia. A nivel cerebral, el cuadro más frecuente y grave que puede sufrir estos pacientes es una hemorragia intraventricular, que clínicamente se manifestará exactamente como en este paciente, con hipotensión, con bradicardia, con desaturaciones y cianosis acompañada de aumento de presión intracraneal. Todo ello consecuencia del sangrado. Recuerden, hemorragia intraventricular. Cursa con hipotensión, con bradicardia, desaturaciones y cianosis acompañadas de aumento de la presión intracraneal. Pregunta 15, pregunta de neonatología. Un niño de 8 días de edad que nació a las 28 semanas con 1200 gramos de peso. Presenta desde hace unas pocas horas un gran cuadro de distensión abdominal. Las tomas se administran por sonda y presenta abundantes restos gástricos con algún vómito. En radiografía de simple abdomen se observan asas abdominales y neumatosis sin neumoperitoneo. Usted piensa inmediatamente en un diagnóstico, señale cuál de las siguientes opciones es correcta. En estudios experimentales se ha observado que la disminución de la incidencia con la lactancia materna. En estudios experimentales se ha observado la disminución de su incidencia con la lactancia materna. En este caso estamos ante un niño con enterocolitis necrotizante. Enterocolitis necrotizante.
Es el cuadro más grave a nivel gastrointestinal que puede presentar un recién nacido y se asocia específicamente a una situación de hipoxia a nivel de la mucosa gastrointestinal, hipoxia, que hace que ésta se necrose y que las bacterias intestinales pasen a la cavidad abdominal. Dicho cuadro no se asocia a derrames en ninguna otra parte del organismo. Las bacterias con las que se relaciona suelen ser las del intestino y por lo tanto el estreptococo neumonía no juega ningún papel en este cuadro. El trastorno aparece con frecuencia en situaciones que sobrecargan a un intestino isquémico, por lo que se debe retrasar la alimentación en situaciones de acidosis. La policitemia lo favorece dado que de algún modo se produce éxtasis sanguíneo en los vasos intestinales. Las indicaciones quirúrgicas son muy restringidas y solo si fracasa el tratamiento médico o se sospecha perforación intestinal, un neumoperitoneo. Se debe intervenir quirúrgicamente. Y la respuesta, efectivamente, la lactancia materna parece tener un cierto papel protector con respecto a la enterocolitis necrotizante. Pregunta 16. Un recién nacido de 36 semanas de edad de gestación con 7 días de vida presenta desde el tercer día una ictericia que da un aumento. Desde el tercer día, la madre es primigesta y tiene grupo sanguíneo A, RH negativo y el niño es O, RH positivo. La bilirrubina total del séptimo día de vida es de 12 a expensas de la presión indirecta. El niño tiene buen estado general y los valores de hematocrito, hemoglobina y reticulocitos son normales. Con respecto a la patología que sospecha, señale la opción falsa. Es más intensa entre el tercer y cuarto día de vida, correcto. El estado general del niño no suele verse afectado, correcto. La cifra de bilirrubina total no suele ser superior a 12 mg por decilitro y la orina no cambia sus características. Dura alrededor de un mes, es lo falso. Es importante diferenciar los dos cuadros que producen ictericia de forma fisiológica, la ictericia fisiológica al recién nacido y la que se debe a lactancia materna. Recordemos cuáles son las características de la ictericia fisiológica. Bilirrubina directa menos de 2, bilirrubina indirecta en sangre de cordón menos de 3, incremento de bilirrubina total menos de 5 mg por decilitro por día. Importante. Incremento de bilirrubina total menos de 5 por día. La respuesta correcta, duración inferior a 7 días, no dura un mes. Bilirrubina total menos de 12, inicio después de las 24 horas de vida. Y ausencia de patología de base. Ictericia fisiológica. En esta pregunta dan datos sobre los grupos sanguíneos de la madre y del niño para pensar en posibles cuadros hemolíticos. Recuerda que la enfermedad por incompatibilidad de RH no se da en primogénitos, por lo que no la puede padecer este paciente. Bueno, ese es el repaso número 41. Muchas gracias por su atención.